Hola. Me llamo Diego y esto que voy a contarte me pasó cuando tenía 15 años, en la secundaria. Siempre fui muy callado, de esos que prefieren sentarse al fondo y no molestar. Pero desde el primer día de clases hubo algo raro en el salón 3B. Había un pupitre en la última fila que nadie quería usar. Todos decían que ahí había pasado algo hace años. Al parecer, un chico llamado Matías había muerto en esa misma silla, en medio de una clase, de un ataque o algo peor. Nadie lo decía con claridad. Una mañana llegué tarde y ese era el único lugar libre. Me senté y desde ese momento, todo cambió. Empezaron a pasar cosas raras. Mi cuaderno aparecía con cosas escritas que yo no recordaba. Alguien me susurraba mi nombre durante los exámenes. Soñaba con un chico pálido, con uniforme escolar y ojos completamente negros, parado al final del salón. Una noche, me quedé para la feria de ciencias. Tenía que pasar por el 3B para recoger mi maqueta. Pero cuando entré, vi a alguien sentado en mi lugar. Pensé que era otro estudiante, pero cuando me acerqué, desapareció frente a mis ojos. Solo quedó un papel sobre el pupitre, escrito con mi letra: gracias por dejarme volver. Desde entonces, ya no soñaba con Matías. Pero cada vez que pasaba frente al salón, lo veía ahí, sentado, escribiendo en mi cuaderno. Mi nombre es Lucía. Esto pasó cuando yo estaba en el último año del colegio. Yo era parte del comité estudiantil y teníamos acceso a un pequeño cuarto de archivo. Ahí se guardaban cosas viejas, registros, libros, uniformes antiguos. Nadie quería entrar. Decían que ese lugar estaba maldito. Un viernes, quise buscar un informe viejo. Eran como las 6 de la tarde. El conserje me abrió la puerta, pero al entrar, sentí un frío seco, como si el aire no se moviera. Estaba solo iluminado por un foco amarillo colgante que parpadeaba. Encontré una caja de documentos de 1996. Había informes de un incendio que jamás habían mencionado en el colegio. 6 estudiantes habían muerto en la biblioteca. Pero lo raro es que todos los documentos estaban censurados, tachados con tinta roja. Quise salir a contarle a alguien, pero la puerta estaba cerrada. No con llave, sino que no se abría. Como si el metal estuviera fundido. Entonces escuché voces. Risas. Zapatos corriendo en círculos. Alguien me tocó el hombro. Me di la vuelta. Nadie. Estuve dentro casi una hora. O eso creí. Mi reloj marcaba las 6:45. Pero cuando logré salir, el colegio estaba en completo silencio. Oscuro. Y mi celular tenía 37 llamadas perdidas. Había pasado toda la noche allí. Lo peor fue lo último que vi antes de cerrar la puerta. En una de las paredes, alguien había escrito con la tinta roja: no debiste leer esto. Mi nombre es Elian. Esta historia es sobre una apuesta estúpida que hicimos entre compañeros. En mi escuela decían que el baño del tercer piso estaba maldito. Nadie lo usaba. Las cerraduras estaban oxidadas y siempre había un olor férreo, como de sangre vieja. La leyenda decía que si entrabas justo a las 4:44 de la tarde y te mirabas al espejo durante 44 segundos, verías al otro. Nadie sabía qué significaba eso. Un día, después de clases, con 3 amigos decidimos probarlo. Entramos. El reloj marcaba exactamente las 4:44. Me puse frente al espejo mientras los demás grababan. Los primeros segundos no pasó nada. Pero al llegar al segundo 30, noté que mi reflejo ya no me imitaba. Yo parpadeaba. Él no. Yo reí. Él frunció el ceño. En el segundo 44, el espejo se empañó y apareció un mensaje escrito desde adentro: él ya está afuera. Uno de mis amigos empezó a sangrar por la nariz. Otro se desmayó. Y yo, bueno, desde ese día, cada vez que me veo en un espejo, hay un leve retraso en el reflejo. Como si el otro todavía está aprendiendo a moverse como yo. Nunca volvimos a ese baño. Pero dicen que desde ese día se escucha una risa ahogada justo a las 4:44.
y el espejo está roto desde adentro. Hola, soy Valentina y estudié en una preparatoria bastante antigua, de esas con pasillos largos, techos altos y vitrales que hacen sombras extrañas al atardecer. Todo empezó cuando nos asignaron una nueva materia optativa, Historia de la Educación en América Latina. Sonaba aburrida, pero tenía fama de ser fácil. Lo curioso fue que esa clase solo se daba en el aula 5A, todos los miércoles a las 5 de la tarde, justo cuando ya casi no había nadie en la escuela. Nuestro profesor era extraño. Muy formal. Traje negro, corbata apretada, voz grave. Se llamaba profesor Esquivel, pero nadie sabía de dónde había salido. Nunca lo veías fuera del aula. Nunca en la sala de maestros. No tenía correo institucional. Solo aparecía cuando entrábamos y desaparecía al terminar la clase. Lo llamativo era que sabía cosas que nunca estaban en los libros, como nombres de exalumnos fallecidos o anécdotas de salones demolidos hace décadas. Una tarde, mientras esperábamos que llegara, una compañera preguntó al subdirector si el profesor se retrasaría. Él nos miró confundido. ¿Qué profesor?, preguntó. El profesor Esquivel. El que da clase a esta hora. Aquí no hay nadie registrado con ese nombre, y a esta hora, el aula 5A siempre está cerrada por mantenimiento eléctrico. Desde hace 5 años. Nos reímos nerviosos. Pensamos que era una broma. Volvimos al aula. Pero no estaba. Ni el pizarrón tenía sus apuntes. Ni nuestras sillas estaban como las dejábamos. Fue como si nunca hubiéramos tenido clases ahí. Intentamos buscarlo. Revisamos fotos de profesores antiguos. Y ahí lo encontramos. Una foto en blanco y negro, de hace más de 40 años. Profesor Esquivel, con la misma ropa, la misma expresión. Murió en un cortocircuito en el aula 5A, durante una clase. Exactamente un miércoles. A las 5 de la tarde. Desde entonces, cada vez que paso cerca del aula, escucho un zumbido eléctrico y a veces, voces que preguntan, ¿trajeron su tarea? Que cerramos esa parte hace 10 años, desde que un estudiante se quitó la vida allí, dejando una libreta sin nombre. Desde ese día, cada cierto tiempo, aparece una nueva página escrita, aunque ya no la toco. Solo la guardo en una caja cerrada con llave. Y la última vez que la abrí, la página decía, te estoy viendo escribir esto.